Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Risueño en la Catedral de Granada, de José Risueño, indudablemente el pintor y escultor del barroco granadino, del barroco andaluz. Nos habíamos quedado en uno de los últimos introitos en todo ese recorrido de los trenes transpirenaicos, los trenes que se planearon cruzar el Pirineo para llevar pasajeros, para vertebrar los dos países de nuestra realidad, de España y de Francia. Las primeras conexiones ferroviarias entre Francia y España aprovecharon los dos pasos naturales que históricamente han facilitado la comunicación entre la península ibérica y el resto del continente europeo, por los dos extremos de la cordillera pirenaica. Sin embargo, quedaban entre ambos puntos un inmenso vacío, que es el de los Pirineos, de más de 400 kilómetros, bloqueados por una de las cadenas montañosas más, no voy a decir imponente, pero sí más bellas y más, de alguna manera también son tan separadoras de las dos realidades de nuestros países. Pese a lo que eran las condiciones impuestas por la naturaleza, han sido muchos y muy antiguos los proyectos que se han propuesto vencer los Pirineos, traspasarlos. Y el primero de ellos se remonta a la temprana fecha de 1853, cuando la Diputación de Navarra contrató el estudio de una vía férrea que conectara Pamplona con Bayona a través del puerto de los Alduides. Aunque este proyecto se ha reivindicado desde Navarra a lo largo de los años, las dificultades técnicas que se debían superar, unido a la proximidad del paso del Bidasoa entre Irún y Hendaya, pues hicieron que no se llevara a cabo. Tan antiguo como el de los Alduides es el proyecto de ferrocarril de Canfranc, que atraviesa los Pirineos por uno de los collados históricamente que se han utilizado como paso fronterizo, incluso por los peregrinos desde la Edad Media que se dirigían a Santiago. Fueron muchas las iniciativas para materializar la comunicación ferroviaria entre Zaragoza y Po, pero estas no comenzaron a tomar carta de naturaleza hasta el 13 de febrero de 1885, fecha en que los gobiernos de nuestro país y francés aprobaron su construcción, así como el otro enlace que desde Lleida hacia Toulouse iba a ir por Pobla de Segur y de Sant Girons, que es el del que más os relataré y del que os hablé ya el otro día, que lo había conocido en Alcaraz. Pese a la aprobación de las más altas instancias, la construcción de la línea Canfranc fue lenta. Desde el 12 de septiembre de 1864, Huesca y Zaragoza ya estaban conectadas a través de Tardienta. El siguiente paso hacia el norte no se dio hasta el 1 de marzo de 1883, cuando se abrió al tráfico la sección de Huesca hasta Jaca, ciudad en que las obras quedaron paralizadas durante largos años. Por su parte, en la vertiente francesa únicamente se había puesto en servicio la conexión entre Po y Olorón, en dos fases. La primera desde la capital del Bearne hasta Bussy, el 30 de junio de 1883, y el resto el 1 de septiembre del mismo año.
Un nuevo convenio hispano-francés, suscrito el 18 de agosto de 1904, dio nueva vida al proyecto de Canfranc, y en 1908 se reemprendieron las obras en las que resultaba clave la perforación del largo túnel internacional de casi 8 kilómetros de longitud. Las dificultades provocadas por la Primera Guerra Mundial pusieron nuevo freno a los trabajos que en la vertiente francesa habían permitido abrir al servicio el tramo de Oloron a Bedaux el 21 de abril de 1914. Finalmente, las obras se concluyeron el 18 de julio de 1918, día en el que llegaron los primeros trenes a la nueva estación internacional, con tracción a vapor los españoles y eléctricos en el caso de los franceses, dada las durísimas rampas de hasta un 40% de desnivel que debían emprender los trenes que desde Francia ascendían el Bedaux. Fue precisamente la extrema dureza del trazado el factor que siempre limitó el desarrollo del tráfico ferroviario por el Pirineo central, donde, a diferencia de lo que había sucedido en los extremos de la cordillera, únicamente se construyó una estación internacional en nuestro territorio, la de Canfranc, ya que en la vertiente francesa no había espacio para ello. En consecuencia, todos los transbordos y formalidades aduaneras se realizaban en una única estación, que era en la que estaba la vigilancia española, la francesa, y cuando estuvieron los alemanes era donde estaban los nazis, que es esa escena tan típica de verlos dentro de nuestro territorio. La vía del ferrocarril internacional de Canfranc se vio truncada el 27 de marzo de 1970 cuando el descarrilamiento de un tren de mercancías en el puente de Stanget implicó la suspensión del tráfico ferroviario en la vertiente francesa, primero entre Bedaux y Canfranc y más tarde, en 1980, entre Bedaux y Oloron. Y en la actualidad, las autoridades regionales francesas impulsan la reapertura de esta línea y que desde 2016 se recuperó el servicio entre el Oloron y Bedaux, se espera que en el 2028 se pueda conmemorar el centenario, viendo que algunos de los trenes franceses puedan regresar de nuevo a Canfranc. Pero es cosa yo creo que bastante improbable. Pero, o peor, suerte corrió otro transpirenaico, aprobado en 1885, el de Lérida a Toulouse por Pobla de Segur y luego continuando hasta Saint-Girons. Ninguno de los países implicados debió tomárselo demasiado en serio, y aunque en la vertiente francesa ya habían llegado los trenes de Saint-Girons el 15 de febrero de 1866, las vías nunca llegaron a continuar hacia el sur y a cruzar el Pirineo. Durante un tiempo, el desinterés de los franceses no impidió, aunque con gran lentitud, el proyecto que seguiría avanzando desde nuestro lado. En el 3 de febrero de 1924 se abrió un primer tramo entre Lérida y Balaguer. 25 años más tarde, el 21 de julio del 49, se prolongó a Sellés, el 8 de septiembre del 50 a Tremp y el noviembre del 51 a Pobla de Segur, punto desde el cual los trenes nunca pudieron proseguir su camino hacia el norte. El convenio hispano-francés de 1904, en el que se acordó retomar la construcción de los ferrocarriles de Canfranc y Saint-Girons, también incluyó un tercer transpirenaico, el oriental, que buscaba conectar directamente Barcelona con Toulouse. Desde la ciudad condal el tren había llegado a los pies de la cordillera en Ripoll, el 20 de junio de 1880, mientras que desde la capital occitana el ferrocarril había alcanzado Aix-les-Thermes el 22 de abril de 1888. Sin embargo, construir los 92 kilómetros restantes para conectar ambas poblaciones no era tarea sencilla. La construcción del Transpirenaico Oriental
debió afrontar algunas de las secciones más duras de las redes ferroviarias, tanto de nuestro país como de Francia, por lo que se vieron obligados a aceptar soluciones extremas como la utilización de rampas de hasta un 40%. Y el desarrollo de las obras permitió que el 10 de agosto de 1919 se abriera un servicio desde Ripoll hasta Ribes de Ferrer, y en 1922 la vía se amplió hasta La Molina, y finalmente el 22 de octubre de ese mismo año los trenes, todavía a vapor, alcanzaron la Estación Internacional de Puigcerdá. En la vertiente francesa las obras se desarrollaron aún con más lentitud y no se completaron hasta 1929, y el tramo de Axel-Stern a Puigcerdá se explotó desde sus inicios con tracción eléctrica, sistema que no tardaría en tomar el relevo en lo que es la vertiente española. En el caso del Transpirenaico Oriental, al igual que sucedía en las fronteras extremas, se reprodujo el mismo esquema de dos estaciones internacionales, establecidas respectivamente en Puigcerdá y en la Tour de Carol, con dos vías únicas paralelas entre ambas, cada una de un ancho de vía. Y los trenes procedentes de España llegaban hasta la frontera francesa en la Tour de Carol y regresaban vacíos, mientras los franceses hacían lo propio tras rendir viaje en Puigcerdá. Y, como vemos, interesantísimo todos estos intentos de comunicación que tuvieron nuestros países. Y nos habíamos quedado con Risueño en la Catedral de Granada, donde más, o de alguna manera, más extensamente colaboró. A partir del año 1720, ya con una edad cercana a los 70 años, empieza a disminuir su producción, si bien no ocurrió lo mismo con la calidad de sus obras. Aún sigue trabajando en uno de los conjuntos de mayor importancia que se estaba realizando en Granada, como os dije en el podcast anterior, que era el retablo de la iglesia parroquial de San Ildefonso, donde el escritor realiza una de sus mejores aportaciones al arte escultórico. Cercana ya la vejez y la disminución de encargos, como ocurría con otros artistas, solicita un puesto de sacristán en la catedral para asegurarse el sustento, pero dicha petición fue denegada. Su protector Azcargorta había fallecido en 1719 y nuevas generaciones habían sustituido en los cargos relevantes a sus amigos de juventud y de madurez. Y en 1725, cuando probablemente aún no había acabado el retablo de San Ildefonso y cuando la actividad artística de la ciudad se centra en el camarín de la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, la nueva iglesia del Sagrario, también proyectada por Diego Hurtado y acabada por Bada, el nuevo templo de San Juan de Dios, la fachada del ayuntamiento y las decoraciones de la sacristía de la Cartuja, a José de Seño se le encarga que elija el tipo de plantas para el solado del camarín de la Virgen de las Angustias, que por su gran fama tenía ya como arquitecto. Sin embargo, su labor escultórica y pictórica es hoy día más reconocida por su labor como proyectista de retablos y demás piezas arquitectónicas. Para terminar con su biografía, el artista falleció el 6 de noviembre de 1732, siendo enterrado en la iglesia de Santa Ana, en cuya parroquia vivía. Debió sufrir una larga enfermedad, ya que firmó testamento el 5 de noviembre de 1727, siendo uno de sus albaceas el discípulo Domingo Chavarito, discípulo suyo. Y vámonos a la Catedral de Granada. Como os he dicho, José Risueño fue un artista versátil, sobre todo al servicio de la Catedral de Granada, siendo muy interesante para trazar la historia material de una de las obras maestras de la escultura española, que es importante porque demuestra que Risueño, al servicio de la catedral,
pudo tener un privilegiado contacto con la obra de Alonso Cano, tan directo como la intervención misma de Alonso Cano en la mayoría y en las más importantes obras de la catedral. Sin duda que esta práctica poco conocido de las restauraciones históricas por parte de pintores y escultores barrocos debió de ser más extendida de lo que hoy conocemos. Al menos sabemos que Risueño había intervenido con anterioridad en un cuadro grande de la sacristía que fue retocado en 1713 y probablemente que a él se deba otras comisiones, como la policromía del crucificado de los hermanos García hacia 1724, además de ocuparse de la puesta a punto de algunas obras. Ya hemos visto cómo los canónigos necesitaron del asesoramiento de Risueño para el caso de los púlpitos, indudable síntoma de aprecio y consideración que éstos tenían de su desempeño profesional. De hecho, en varias ocasiones el artista sería llamado para actuar como tasador y en 1712 aparece junto al escultor José de Mora y el pintor Vicente de Cieza tasando un apostolado que José Eugenio de Luque había traído de Roma y, curiosamente, Risueño, el único de los tres que tenía una opinión más cualificada como pintor, hizo la tasación más baja. Tras la muerte del obispo Azcargorta, en 1719, el cabildo volvería a reclamar sus servicios como tasador de su colección pictórica, para que fuera vendida en la almoneda de la tasación que hizo. Es llamativo, por otro lado, lo pírrico de la pinacoteca del prelado y, por otro lado, la casi total ausencia de atribuciones. De los 7 lienzos tasados, 3 son atribuidos a Pedro Atanasio Bocanegra, una Asunción de 2 varas de alto, un San Bernardo de 2 tercias de ancho y un niño contemplando una cruz, una imagen de Nuestra Señora de la Concepción, y de esta forma en todo lo que fue la compra, la descripción y la tasación de Risueño se refleja en lo que le pagaron y en los libros de registro que se recuerdan. Los otros lienzos anónimos son un nacimiento, un flautero, una grisalla o boceto de un crucificado con una Magdalena a los pies y una imposición de la casulla San Ildefonso. La tasación fue en 1719. Poco antes de que falleciera su protector, tras más de 20 años al servicio de la Santa Iglesia Metropolitana y camino ya de su senitud, Risueño no había logrado alcanzar el puesto de pintor de la catedral. En estas circunstancias intentaría hacerse con algún oficio dentro de la misma que al menos pudiera proporcionarle unos ingresos mínimos y regulares, explotando una vertiente hasta ahora desconocida del artista, como era la de cantor. En diciembre de 1718, Risueño y un tal Sierra se presentan en busca de una plaza de sochante, de cantor principal, rogando ser admitidos con algún salario para servicio del coro de la catedral. Tras el examen efectuado por el maestro de capilla y el organista, ambos fueron rechazados. Risueño, que aspiraba a dirigir el canto llano del coro, lo intentaría en más ocasiones, logrando por lo menos ser nombrado ayudante del sochantre. Durante 9 meses debió de ocupar este cargo, pues en noviembre de 1721 lo declara como emérito para solicitar una plaza de sacristán, pretensión que no acabó consiguiendo. Tanto estos conocimientos musicales como su formación pictórica serían rentabilizados por Risueño al final de sus días, desempeñando un trabajo insólito como copista de libros de música. Así, en 1727 copió un libro de oficios de difuntos y otros libros de vísperas y completas. Los detallados pagos nos permiten precisar que cobró una importante cantidad por copiar 30 grandes hojas de música.
se está a la espera de que algún día vayan apareciendo más obras de este pintor que tan intensamente, como os he dicho, trabajó para la Catedral de Granada. Pero vamos a lanzarnos ya a lo que es la obra dispersa, la obra que tiene José Risueño. Nos vamos a ir a la villa granadina de Alfácar, donde hay un Jesús Nazareno, una imagen de vestir, que es titular de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y nuestro Padre Jesús Nazareno. Ya sabéis que estas cosas son muy rimbombantes y que suelen unir los pasos de un Cristo y de una Virgen. El Nazareno se convirtió durante el Barroco en la referencia devocional del pueblo andaluz, siendo el resultado de un complejo e interesante desarrollo estético que ha ido evolucionando con el paso de los siglos. La presencia de Jesús cargando con la cruz al hombro se extendió por la mayoría de las localidades desde finales del siglo XV hasta nuestros días, teniendo especial relevancia en los siglos XVII y XVIII, donde adquirieron unas pautas de representación teatralizadas en sus salidas procesionales, así como nuevos atributos que ayudan a reforzar la visión divina de Jesús el Nazareno. Continuamos nuestro recorrido en Arjona, con un San Juan Bautista. En el altar mayor, arriba, coronando el retablo, un calvario, en el centro una hornacina con la imagen de San Juan y debajo un manifestador de espejos, que era una especie como, vamos así decirlo, de un óvalo donde se contenían espejos que cuando entraba el sol reflejaban y hacían, o sea, son retoques barrocos, reflejaban la luz y se hacían un poco, nos recuerda a mí a las bolas de las discotecas que había antiguamente. Los bajorrelieves son arriba y a la derecha la degollación, a la izquierda el bautismo de Jesús y en la parte inferior a la izquierda la visita que hizo la Virgen a su prima Santa Isabel y la natividad de Juan el Bautista. Volviendo a la obra de José Risueño, el santo está vestido con una túnica corta de piel y sobre ella un manto, y la túnica está anudada con un cordón ajustándose a la representación habitual desde el siglo XIV. Suele sustentar un cayado y en ocasiones la forma final de la cruz, ese cayado que suele portar una cinta o una banderola con la frase Ecce Agnus Dei, refiriéndose a Jesucristo. Nos vamos a Baeza para ver el Cristo de la Caída, es una atribución. Perdón. El convento procede del convento de la Magdalena, que fue fundado en 1586 por el presbítero Núñez Marcelo como convento de la Orden de San Agustín. Tenía una iglesia de una sola nave, se finalizó un siglo después y el convento sirvió de hogar para religiosas que no pertenecían a ninguna orden en concreto, sino que dependían del obispado de Baeza. Tanto el convento como la iglesia muestran una sobria sillería exterior y en la fachada destaca un relieve enmarcado de Santa María Magdalena penitente. Cuando se accede al templo, una de las cosas que más llama la atención es el altar mayor dorado y brillante y la impresionante figura del Cristo de la Caída. En Córdoba, en la iglesia de la Trinidad, existe un San José y en Córdoba, en la iglesia, hay un San Juan de la Cruz. Fundada esta iglesia por los carmelitas descalzos frente a la puerta de Colodro, se encuentra esta iglesia conventual de San José, conocida popularmente como por San Cayetano. La fachada de 1638 presenta dos campanarios. La iglesia, de planta de cruz latina con cúpula y bóveda, presenta unas paredes repletas de pinturas al fresco y el retablo en su parte alta muestra una imagen de San José, titular de la iglesia, acompañado de San Elías y de San Juan de la Cruz. El crucero está decorado por dos retablos, uno dedicado al Niño Jesús de Praga
y otro a Santa Teresa de Jesús, talla de Gómez de Sandoval. Y el convento, como os he dicho, es donde está el San Juan de la Cruz, obra de José Risueño. Destaca también una huerta antigua y en la parte posterior, pues en ella sirvió de cementerio público hasta el siglo XIX. En Córdoba, en la iglesia de las Angustias de Córdoba, fechada en 1720, hay un San José con un niño, una obra realizada en barro cocido y policromado sobre armazón de madera y telas encoladas. Pertenece a la Pontificia Real y Centenaria Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias Coronadas, que es una de las hermandades de procesionar de Córdoba, y tiene su sede canónica en la Real Iglesia Conventual de San Agustín, y ahí es donde hacen estación de penitencia en la tarde-noche del Jueves Santo, siendo la hermandad más antigua que procesiona ese día y que más tiempo lleva procesionando de una manera ininterrumpida en la Semana Santa de Córdoba. En la iglesia de las Angustias de Córdoba hay una bellísima Virgen de Belén. Hace esta talla juego con la anterior, del mismo tamaño y similar policromía, y el tema de la Virgen de Belén se encuadraría dentro de las Vírgenes de la Ternura y se suele presentar sosteniendo con cuidado y cariñosamente en los brazos al niño Jesús envuelto en pañales o desnudo sobre ellos. Este gesto de cuidado y de protección hacia la humanidad del niño a la hora de colocarlo sobre los pañales en sus primeros años de vida es considerado como el elemento diferenciador de la iconografía de la Virgen de Belén. La imagen de la Virgen María está en posición sedente, con la cabeza fuertemente girada hacia su izquierda e inclinada hacia abajo por medio de un alargado cuello. Dirige su mirada embelesada intentando buscar el rostro del niño Jesús, el cual se sostiene diagonalmente entre sus manos, está sostenido, tumbado sobre los brazos en una posición rígida. En Antequera, en la bellísima iglesia del Carmen, hay un San José con el Niño, este templo que fue de carmelitas calzados y hoy es sede de la antigua parroquia de Santa María. Es uno de los conjuntos monumentales más importantes de la ciudad y, aparte de su interés arquitectónico, hay que destacar la importancia de su corpus de retablos barrocos que hacen este edificio el único con tanta presencia barroco, lo hacen único en la provincia de Málaga. En la Catedral de Granada tenemos una obra de 1717 en la fachada principal un altorrelieve de la Encarnación. Las dos puertas laterales de la fachada principal, por encima de cada uno de sus arcos triunfales, dos grandes de relieves, el de la Visitación de María, su prima Santa Isabel, y la Asunción de María a los cielos. Y junto al gran relieve central de la Encarnación, el del Hijo de Dios del seno de María, están los tres gozos de María trazados por Cano en su gran ciclo mariano de capilla en el interior, de pinturas que hay en el interior de la capilla mayor. Y hasta aquí nos ha traído el recorrido que se entremezcla con la colaboración que tiene José Risueño con la Catedral de Granada. Y hasta aquí, Historia con Sentido, Juan Carlos González, un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox.
Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.